Bueno, largamos así, podamos terminar todo hoy porque me parece que no van a entrar más compañeros. La clase pasada habíamos dejado en sistema eléctrico. A ver, habíamos llegado hasta... eh, hasta el alternador, ¿puede ser? ¿O habíamos visto un poquito más? Transmisión, potencia... Creo que habíamos visto métodos de generación de corriente alterna, ¿no es cierto? Bueno. Sí, habíamos visto métodos de generación. Vamos a repasar los métodos de generación y seguimos con todo lo que hay que ver hoy, ¿sí? Vamos a empezar a grabar. Bien. Bueno, ya somos unos 12. Bueno, somos bastantes, así que podemos empezar. Bien, en clase pasada habíamos visto el sistema de combustible, habíamos empezado con un sistema eléctrico y habíamos visto cómo funciona un alternador de un avión. Y habíamos visto los métodos de generación de corriente alterna que se usan hoy en día. Vamos a pegar una repasadita sobre los métodos de generación y seguimos con lo que nos toca hoy, ¿sí? Acuérdense que hoy yo les voy a comentar también cómo son los trabajos prácticos que tienen que hacer, los cuales tienen que presentar para poder aprobar la materia, ¿no es cierto? Por lo menos la parte mía. Hay que hacer dos trabajos, uno del sistema de combustible y uno del sistema eléctrico. En el sistema de combustible tienen que agregarle un tanque de combustible a una aeronave. Y en el sistema eléctrico tienen que dimensionar unos cables mediante la aplicación de un método, método de la FAA para dimensionamiento de cables para las aeronaves, ¿sí? Bueno, después lo vemos. Vamos con sistemas de generación alterna, lo habíamos visto en la clase pasada. Hay tres formas de generar. Hoy en día tenemos la forma tradicional, que es la de generación de corriente alterna a velocidad constante, es decir, el generador gira a una velocidad constante para obtener una frecuencia constante, ¿sí? Si se acuerdan, esto se logra a través de un dispositivo mecánico conocido como CSD, o Constant Speed Drive. Después tenemos un segundo método que es donde el alternador gira a una velocidad variable y la frecuencia de salida se mantiene constante mediante un dispositivo electrónico de inversión de corriente, es un inversor estático de potencia, es decir, tenemos el generador generando a frecuencia variable y después tenemos la salida a frecuencia constante a través de un sistema, este sistema se conoce como DC-Link, ¿sí? DC-Link porque se convierte la frecuencia, la corriente generada a frecuencia variable, alterna generada a frecuencia variable por el alternador, en corriente continua, por eso DC, y después esa corriente continua se la utiliza para construir una onda senoidal de frecuencia fija, de 400 Hz, mediante un método de conmutación y filtrado, ¿sí? Y por último tenemos un método de generación de frecuencia variable, directamente, es decir, el alternador gira a frecuencia variable y la tensión solamente se regula, o sea, la corriente solamente se regula el voltaje. El resto no se regula, es decir, la frecuencia es variable. Esto se usa en los aviones más modernos. La frecuencia de estos
sistemas varía entre los 320 y los 780 Hz, si mal no recuerdo. Y en el caso de que sea necesario para algún dispositivo en particular mantener una frecuencia fija, lo que se hace es, en ese dispositivo se instala un inversor que me permite obtener una frecuencia fija, una extensión con frecuencia fija, ¿sí? Pero solo para ese dispositivo. Entonces ya son dispositivos más pequeños, de menor peso, ¿cierto? En el primer caso de velocidad constante y frecuencia constante, lo que usamos es un CSD, un Constant Speed Drive, o una unidad de arrastre constante, que tiene esta pinta, creo que hasta acá habíamos visto. En realidad, esto es un IDG, que es un sistema que integra el generador con el CSD. El CSD, o sea, la unidad de arrastre, es un dispositivo que es una combinación de mecánico y hidráulico. Entonces, es bastante complejo y es pesado y además es de costoso mantenimiento. Por eso la tendencia a usar sistemas de frecuencia variable de los aviones más modernos. Acuérdense que la frecuencia que se usa en aeronáutica, la frecuencia fija es de 400 Hz. Ya lo mencionamos anteriormente. Es una frecuencia elevada porque nos permite reducir el tamaño de los generadores. El segundo sistema, el DC-Link, ¿sí? Se utiliza hoy en día en los 737, en los 777, en los sistemas de backup. Y también hay otro dispositivo que se conoce como ciclo convertidor que también genera frecuencia variable. Es una máquina que es un alternador que tiene entre 6 y 9 fases y que trabaja a frecuencias por encima de los 800 Hz. Entonces lo que hace es después electrónicamente esa señal de las 9 fases o de las 6 fases a 800 Hz las va conmutando mediante un sistema electrónico, ¿no es cierto? Las va conmutando y mediante la conmutación va creando una señal alterna de 400 Hz. Eso se usa, hoy en día se usa en aviones militares, pero existe, ¿sí? Está disponible. Los aviones civiles usan únicamente el sistema de DC-Link. Y después tenemos la frecuencia variable, que es, fíjense, trabaja en un rango de 380 y 800 Hz. Es un sistema que es más barato, es más confiable porque no tenemos el mecanismo de la unidad de arrastre. Así que directamente conectamos el alternador al circuito de distribución primario. Esto es un generador de frecuencia variable, bastante más chico de lo que teníamos arriba con la unidad integrada. Lo utiliza el A380, lo utiliza el 787 y probablemente sea la norma de los aviones futuros. Siempre asociado a un generador, a una unidad de control de generador, o GCU, Generator Control Unit, que se encarga de regular, ¿sí?, las distintas variables, como la tensión, la frecuencia, la intensidad de la señal generada, de repartir también, de equilibrar las potencias entre las fases. También se encarga de la protección y el control, en caso de que haya algún problema con el generador, la unidad de control del generador protege el dispositivo, lo desconecta, si es necesario. Y además tiene la función de señalizar y registrar los fallos. O sea, para señalizar, para avisar a la tripulación lo que está pasando con los generadores, y registrar los fallos para después poder hacer el mantenimiento respectivo, ¿sí? Además, también estos sistemas modernos tienen una función de built-in test, que lo que hacen es permanentemente hacen un auto-chequeo del sistema para ver si hay alguna falla o alguna disfunción del dispositivo. Tienen esta pinta, estos se van a ver en todas las aeronaves, lo van a ver esto. Es un dispositivo vital para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. No puede quedar sin alimentación en ningún caso, por lo que si se produce un fallo en el sistema eléctrico, se alimenta a través de baterías de lava. Bien. Bueno, acá tenemos una tablita con algunos ejemplos de generación, ¿sí?
Fíjense, los sistemas más viejos, SD y DG, son mecánicos, frecuencia variable a velocidad, perdón, frecuencia constante, velocidad constante, el 320 y la 320, el 340, el 737, 747 y 767. Generadores 2, 4, 2, 4, 2, y acá están las potencias respectivas. Entonces tenemos a velocidad variable y frecuencia constante, a través del sistema de C-Link tenemos el McDonnell Douglas 90, tiene dos alternadores de 775 kVA, y tenemos en el 777 el sistema de C-Link únicamente para el sistema de backup. Vamos a ver qué es el sistema de backup. Entonces, tiene un sistema de respaldo de generación que opera mediante el sistema de C-Link, con menos potencia porque son generadores de respaldo. Tienen dos generadores de respaldo de 20 kVA. Después tenemos la frecuencia variable de la 380, el Global Express y el A380, que trabajan entre los 380 y 800 Hz, y después tenemos la frecuencia variable del 787 y la 350, que trabajan a 230 voltios entre 380 y 720 Hz. Acuérdense que los motores, estos motores turbofan, no tienen una variación muy elevada de vuelta. Fíjense que trabajan en reposo, o sea, al mínimo empuje, trabajan prácticamente a 380, en los dos sistemas, las dos aeronaves, los dos grupos de aeronaves, y después a máxima potencia trabajan casi, y por ahí cerca de los 800, 720 en este caso, 800 en el caso del 38. Y bueno, acá tenemos un dibujito de los distintos sistemas de generación, velocidad constante. Tenemos la unidad de arrastre del CSD, el generador, la unidad de control de generación y una barra de corriente alterna, un contactor para poder aislar el dispositivo. En este caso, en el sistema de C-Link o ciclo convertidor, tenemos el generador y tenemos el convertidor acá, que a su vez el convertidor se encarga de controlar lo que pasa con el generador. Entonces, si hay algún problema, opera como si fuera una unidad de control. Entra a velocidad variable, sale frecuencia variable, y acá se convierte en constante y luego se genera una alterna de frecuencia fija. Y a velocidad variable tenemos el generador, que va directamente conectado a las barras de distribución de alterna, y una unidad de control nuevamente para controlar lo que pasa con el generador. Fíjense que acá, en este caso, les ponen controladores de motor. Entonces, ¿por qué controladores de motor? Porque, como les mencioné, en el caso de que haya motores que necesitan frecuencia fija, se utilizan estos controladores de motores, que son específicamente para cada dispositivo que necesita frecuencia fija. En los casos anteriores, en los dos anteriores, tenemos las tres fases de 115 y 200 volts de corriente alterna. Acuérdense que 115 entre fase y neutro y 200 volts entre fases. Y 400 Hz de frecuencia fija. Después tenemos, además de los generadores principales, tenemos los sistemas de generación auxiliar, ¿sí? Dentro de esos sistemas de generación auxiliar tenemos las APU, ustedes ya saben lo que son las unidades de potencia auxiliar. La APU tiene esta pinta, es una turbina que se instala en alguna parte del avión, por lo general en la parte de atrás, la cual se encarga de suministrar no solamente potencia eléctrica, sino también potencia neumática. Tiene tres partes: una sección de potencia, una sección de carga y accesorios. La sección de potencia es el motor de la turbina, ¿sí? La sección de carga tiene el compresor que nos va a suministrar el aire desangrado para utilizar el sistema neumático. Y tenemos la sección de carga de accesorios, donde se conectan diferentes dispositivos, como son el motor de arranque, ventilador de refrigeración, la bomba de aceite o el generador eléctrico que suministra la potencia eléctrica a la red. Bien. Bueno, vamos a ir medio rápido porque es mucho lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Acá después ustedes le pegan una ley, la APU está, la operación de la APU está limitada en función de la altura de vuelo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la altura en la que estemos operando, va a ser la potencia a la cual puede operar la APU, ¿sí? Por ejemplo, dice en los 737
de la serie 600 o 900, la APU suministra 90 kVA hasta los 9.800 metros de altura. De ahí para arriba, hasta los 12.500, suministra 66 kVA. Bien. Lo normal es que la APU tenga un generador que es de la misma potencia que el generador principal que tiene que reemplazar. ¿Estamos? Es decir, si vamos a ver que una aeronave tiene dos motores con dos generadores principales de 90 kVA en cada motor, la APU va a tener 90 kVA. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Dice, a ver, ¿cuáles son las funciones de la APU? Operar en tierra, porque nos permite reducir costos. O sea, cuando tenemos el avión en tierra operando con la APU, no necesitamos arrancar los motores principales, ¿sí?, para tener energía. ¿Sí? Entonces podemos operar con la APU. Y además nos da seguridad en vuelo. ¿Estamos? Entonces, en caso de tener alguna falla, podemos utilizar la APU como fuente de energía auxiliar. Esa es la función principal, ¿no es cierto? Vamos a ver la pinta que tiene una APU. Fíjense, acá tenemos una APU instalada en la cola del avión. Después tenemos las unidades de potencia de tierra, o GPU, Ground Power Units, ¿sí?, que nos permiten operar la aeronave sin tener que prender ningún motor. ¿Sí? Hay dispositivos que son móviles, que son como unos carros, que tienen un generador y que me permiten llevarlo para todos lados donde esté la aeronave, y que me suministran la frecuencia, o sea, la tensión y frecuencia a la cual necesito operar la aeronave, ¿cierto? 115 volts, 200, o 200, sí, a 400 Hz. Tienen esta pinta los generadores, los móviles, ¿sí? Y después tenemos instalaciones fijas que se sacan de la tierra, que se sacan de abajo de la playa donde está el avión, donde se hace el parking, ¿sí?, que tienen esta pinta, ¿ves? Salen de abajo, están donde están las distintas bahías donde se detienen las aeronaves. Entonces se saca del piso y se conecta a la aeronave. ¿Estamos? Bien. Este lo vamos a pasar medio rápido porque prefiero ganar tiempo en otros detalles, ¿sí? Esta es la ficha típica de conexión, donde tenemos la conexión extrapolar para todas las fases que nos faltan. Después además tenemos sistemas de generación de emergencia. El más común de todos, ustedes ya lo deben conocer, son las turbinas de impacto de aire. Que son las turbinas que funcionan con el aire. O sea, la aeronave viene volando y si tiene una emergencia se le paran todos los motores, automáticamente se despliega esta turbina, que lo que utiliza es el aire, o sea, la velocidad del aire, para mover un generador de potencia hidráulica. Con ese generador de potencia hidráulica yo envío potencia hidráulica a todos los sistemas hidráulicos y además envío potencia hidráulica a un motor hidráulico que me mueve un alternador. Entonces yo genero potencia hidráulica y la hidráulica la uso para los sistemas dispositivos de accionamiento hidráulico y además muevo un alternador y genero la potencia eléctrica que me hace falta hasta que entre en operación lo que haga falta, hasta que se reenciendan los motores o lo que haga falta. ¿Sí? Se despliega muy rápido. Fíjense, el despliegue no suele ser superior a los 8 segundos. Durante el tiempo de despliegue lo que se hace es utilizar baterías. Vamos a ver las baterías. Además de la RAT también hay otros generadores de respaldo. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, la potencia de la turbina de aire, o sea, ya estamos volando, cuando está desplegada la turbina de aire porque estamos en recontra emergencia, ¿no es cierto? Se paró todo, probablemente, a lo mejor nos quedamos sin combustible o
o hubo algún problema con, no sé, hubo una ingesta de ceniza, como ha pasado en varios casos, y se pararon todos los motores porque se vuelve por encima de los volcanes. Entonces se muere todo, ni siquiera podemos prender la APU porque si hubo una ingesta, quizás tampoco encienda la APU. Entonces ahí nomás desplegamos la RAT y la RAT nos tiene que permitir operar todos los, vamos a ver, los consumidores de energía esenciales para poder mantener un vuelo seguro. E incluso poder aterrizar de forma segura, ¿sí? Bien. La potencia, fíjense acá habla de la parte hidráulica para el control de ordenadores de vuelo, radio, iluminación de emergencia en cabina, etc. Y la hidráulica para poder mover todos los controles, ¿no es cierto? Los flaps, despegar el tren de aterrizaje, mover alerones. Ventajas que no requiere combustible para generar energía, duración ilimitada en la generación de potencia, bajo costo de mantenimiento, alto grado de exposición y operatividad, ¿sí? Son las ventajas del estudio. Lo que sí tienen es una potencia baja, pues suele estar entre 5 y 15 kV, ¿sí? Así que con eso tenemos que poder operar todo esto que necesitamos operar acá, la parte eléctrica y la parte hidráulica. Después tenemos otros generadores que son de respaldo o backup, que son generadores más chicos, que están, o sea, van puestos en los motores principales, pero no comparten los mismos vínculos mecánicos que comparten los generadores principales con el motor. Fíjense, los generadores backup son accionados por los motores principales y van montados sobre el mismo encadenado, pero son completamente independientes de los alternadores primarios. Es decir, su eje de accionamiento es distinto, aunque comparten la misma caja de engranajes. Están en la misma caja de engranajes, pero están acoplados a través de órganos diferentes, ¿sí? En el caso de que haya un problema con un alternador o con la APU, lo que hacemos es entrar con los generadores de respaldo. Tienen menos potencia, son más chicos. Fíjense, acá tenemos un esquema, tenemos motor izquierdo, motor derecho, alternador principal izquierdo, primario izquierdo y alternador primario derecho. Y después tenemos el generador de backup izquierdo y el generador de backup derecho. Dentro del generador de backup tenemos un generador de frecuencia variable para alterna, que a través de un convertidor nos da los 400 Hz de frecuencia fija. Y además tenemos dos generadores de corriente continua de imanes permanentes. Es decir, un generador de backup me permite generar alterna y continua para poder sustituir las fuentes que hayan fallado, en el caso de máquinas. Este es un esquema de un 777, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado antes? Y habíamos comentado que usa frecuencia variable únicamente, perdón, que frecuencia constante a través de ese link solo para el sistema de backup. Dice el 777 cuenta con dos generadores de frecuencia variable de 20 kV cada uno, ¿sí? Que son estos, los de frecuencia variable. Y además tiene dos generadores de imanes permanentes encargados de suministrar corriente continua a través de los convertidores correspondientes para el sistema vital como el control de vuelo. ¿Estamos? Y por último, tenemos las baterías que siempre nos salvan. Salvan las papas, las baterías siempre están ahí. Son un peso muerto y las odiamos hasta que nos salvan la vida, ¿sí? Los primeros aviones operaban con batería. Entonces, en principio, los aviones operaban con corriente continua y baterías de 28 voltios. Después se evolucionó la corriente alterna, pero las baterías nunca se bajaron de los aviones, ¿sí? Hoy en día se utilizan baterías de níquel-cadmio, pero ya están siendo reemplazadas por las de litio. Hubo un problemita con las primeras de litio que se usaron en el 787 que se prendieron fuego, ¿sí? Porque las baterías de litio tienen un comportamiento que es como que cuando se las sobrecarga o cuando tienen alguna falla, tienen un embalamiento térmico. Se empiezan a calentar cada vez más y bueno, puede haber fuego. Eso pasó en un par de aeronaves, bueno, se tuvieron que parar todos los aviones, estos nuevitos que habían salido, fue hace muchos años, ¿eh? Eso se solucionó y ahora están cada vez más presentes. No tengo bien en claro cuáles son los aviones que le incorporan, pero es lo que va a ser regla dentro de unos
Las baterías se usan para periodos de transición. Por lo general, las baterías permiten operar de forma segura durante 30 minutos. Mínimo 30 minutos. ¿Sí? Es decir, no puedo pegar un vuelo largo usando únicamente baterías. Si yo entrego a usar baterías y no puedo reiniciar ninguna otra fuente de generación, tengo que pedir pista o bajar a donde pueda porque las baterías duran 30 minutos. Mínimo 30 minutos y no mucho más. ¿Sí? Así que si estamos operando con baterías, estamos en una emergencia muy, muy grave. Bueno, como ya saben, las baterías indican la capacidad en ampere hora, es relativo eso. Si ustedes se fijan, las baterías de autos, por lo general dicen 60 ampere hora. Eso quiere decir que te pueden entregar 60 amperes durante una hora o 1 ampere durante 60 horas. No es cierto, ¿sí? Porque mientras más grande sea la corriente que le sacamos a la batería, más se va a calentar la batería y eso va a disipar energía en forma de calor, lo que va a hacer es que entregamos menos capacidad. Es decir que eso que nos indica el fabricante es una medida relativa, pero no quiere decir que sea así bien específica. Siempre va a ser un poco menos de lo que nos está indicando la batería. Bueno, acá les hace una comparación. Principalmente, bueno, son de placas, existen diferentes tipos, plomo-ácido, litio-ion, placa de zinc. Actualmente la mayoría de los aviones emplean baterías de níquel-cadmio, como ya dijimos. El níquel-cadmio tiene una buena resistencia a los cambios de temperatura. Permite cargas rápidas, no tan rápidas como las de litio, pero cargas rápidas. Tiene buena relación capacidad-peso. Dan una curva bastante constante de descarga y soportan grandes picos de descarga. ¿Sí? El problema del níquel-cadmio es que suelen tener algo que se conoce como efecto de memoria, que las de litio no tienen. ¿Sí? La memoria es que la batería, cuando uno empieza a ciclar, a cargar y descargar, si no la descarga del todo, cuando la batería se carga nuevamente y se empieza a descargar, el voltaje empieza a caer antes de la descarga total. Entonces, se las tiene que ciclar, se les tiene que hacer un proceso de carga y descarga profunda, pero bueno, aguantan bien, son muy fiables las de níquel-cadmio. Las de litio tienen una mejor capacidad una relación capacidad-peso, son mucho más livianas para una misma capacidad de batería, eso que tiene bueno el litio. Y el litio es uno de los metales más livianos, ¿sí? Es por eso. Y además soportan grandes corrientes también desde litio. Bien, siempre asociado a una batería van a tener un cargador, ¿sí? Una unidad de carga o control de carga de batería. ¿Por qué? Porque las baterías, al contrario de lo que todos creen, las baterías se dañan más durante la carga que durante la descarga. Cuando una batería se descarga, entrega la máxima corriente que puede entregar la batería. En cambio, cuando uno la carga, la está forzando a tomar carga. Y muchas veces, si esa carga se hace a una corriente excesiva, las puede dañar. Entonces, siempre hay vinculado a una batería un regulador de carga de la batería, un cargador. ¿Sí? Y tienen esta pinta, los cargadores. Las baterías tienen esta pinta. ¿Estamos? Vamos a ver. Fíjense, miren, acá hay una tabla donde les dice las baterías típicas que hay en las aeronaves actuales. Airbus, está claro que Airbus sigue confiando en níquel-cadmio. Fíjense, el A318, 319, 320, 321, 330 y 340, todas con níquel-cadmio. ¿Sí? Capacidad, fíjense, 23 ampere hora, 40 ampere hora. Son baterías chicas. Voltaje nominal, 24 voltios. Y el peso, aquí tenemos el peso. ¿Está? El Boeing 777 tiene 2 de cadmio, mientras que el 787 Dreamliner tiene las de litio-ion. ¿Sí? Vamos a ver, el sistema donde se dispone de más de una batería, algo no va a ser. Claro, cuando hay más de una, siempre hay una clase de principal y la otra se da respaldo. Dice en el caso del 757, cuando se pierden los generadores primarios y el APU, las baterías principales y el APU. Y el APU, las baterías principales, se van a parar.
Bueno, ya después vamos a ver un diagrama de cómo funciona una aeronave en caso de falla, ¿sí? Lo que se hace es, cuando tenemos únicamente operación a través de baterías, es alimentar las cargas de corriente continua sin ningún problema y las de alternas a través de inversores estáticos. Ya vamos a ver lo que son. Fíjense, acá les comenta, bueno, que se comenzó a instalar las de litio, las de ion litio. El 787 fue el primero. ¿Sí? Las ventajas que tienen sobre las de níquel cadmio, tienen más densidad de energía, es decir, tienen más energía por unidad de peso, casi el doble que la de níquel cadmio, tiene gran capacidad de descarga. Después tenemos rápida tasa de carga. Las del litio-ion soportan mucho mejor las cargas rápidas que las de níquel cadmio. ¿Sí? Y además no tienen el efecto memoria que tiene la de níquel cadmio. ¿Sí? Entonces sería un poquito más simple de mantener la de litio-ion. ¿Sí? Acá lo que les mencioné, bueno, tienen una vida un poco más corta que las de níquel cadmio, pero bueno, son más livianas. Entonces lo que nos ahorramos en peso, nos ahorramos en combustible y probablemente sea mucho más de lo que nos cueste la batería, ¿no es cierto? El problema es el sobrecalentamiento, entonces cuando se instala una batería de litio-ion lo que se hace es ponerla dentro de una caja que tiene esta forma. Es una cápsula que está ventilada a la atmósfera y es ignífuga, así a prueba si pasa algo acá adentro, tiene que quedar todo acá adentro, no puede salir para afuera el fuego. Siempre cuando se instalan baterías en aeronaves se las instala sobre bandejas, por las dudas que haya algún derrame de algún líquido que no deseamos. Entonces siempre van a ser unas bandejas para evitar que haya corrosión en la estructura de la aeronave y que eso nos genere algún problema durante el vuelo. ¿Sí? Fíjense, miren, en febrero del 16, la OASI emitió un comunicado en el que a partir del 1 de abril del 16 está prohibido transportar baterías de litio como carga en aviones de pasajeros debido al del sistema de protección contra incendios de los compartimentos de carga no pueden controlar. Es decir, si bien las aeronaves modernas empiezan a incorporar baterías de litio, lo que no permite la OASIS, o por lo menos no permitía, hasta que se hizo este apunte, era transportar baterías de litio-ion como carga en los aviones de pasajeros. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los compartimentos de carga no soportan, o sea, no pueden controlar los incendios que pueda haber porque alguna de estas baterías falle y entre en combustión, entonces se prende fuego. Bien, como tenemos dispositivos que van a consumir corriente continua, necesitamos convertir la corriente alterna que viene de los alternadores en corriente continua. Entonces tenemos que transformar la corriente alterna en continua usando algún dispositivo. Ustedes ya lo conocen, son transformadores. ¿Sí? Transformadores rectificadores les llama, llamamos por qué, para convertir la alterna en continua. Además de la continua en bajo voltaje, 28 voltios, también necesitamos corriente alterna en 26 voltios. ¿Sí? ¿Para qué? Los que ya vieron instrumentos de aviónica ya lo vieron, los que no lo vieron se los cuento. Hay muchos dispositivos de indicación de instrumentos a distancia que funcionan con corriente alterna. Ya después vamos a ver cómo funcionan. Los famosos sincros, ¿sí? Que funcionan con corriente alterna, no funcionan con la corriente alterna de 115 voltios, sino que funcionan con 26 voltios. Y todos los indicadores de posición, ya sea indicadores de posición de flap, o indicadores de presión, o todo lo que necesita transmitir una posición de algo a una aguja, ¿sí? Se hace a través de estos sistemas de transmisión de información a distancia, conocidos como sincro. Esos sincros, hay el corriente continua y corriente alterna. Los más usados son de corriente alterna y funcionan con los 26 voltios estos que aparecen ahí. ¿Sí? Bien, fíjense que dice ahí, abajo de todo, dice además, en los sistemas nuevos empiezan a aparecer 270 volts de corriente continua en las aeronaves nuevas. Así que también necesitamos convertir alterna en continua a 270 volts. Así que tenemos que rectificar y convertir el voltaje.
Para esta transformación, estos transformadores que usamos, por lo general en las aeronaves se usan transformadores y autotransformadores, ¿sí? Los autotransformadores nos permiten obtener dispositivos más pequeños en el caso de potencia más grande que si fueran transformadores. Y entonces cuando hace falta mucha potencia se usan autotransformadores y tienen menor peso, porque son más pequeños que los transformadores, ¿sí? Acuérdense que tienen que ser transformadores trifásicos, entonces son un poquito más grandes que un transformador común. En el caso de alterna a alterna, transformadores autotransformadores. En el caso de alterna continua, somos transformadores rectificadores. Los rectificadores son los puentes de diodo que se usan para convertir la alterna continua, ¿sí? O autotransformadores rectificadores también. Y también tenemos los inversores que los usamos para convertir continua en alterna. Los primeros aviones usaban inversores mecánicos. Por lo general ahora todas las aeronaves usan inversores estáticos, ¿sí? Son inversores de tipo electrónico que usan componentes de potencia, ¿sí? Usan MOSFET generalmente, también usan algunos tiristones. Todos estos dispositivos, las baterías, todo se encuentran alojados en los compartimentos de equipos electrónicos, ¿sí? Esto está por lo general en la zona delantera de la aeronave, debajo de la cabina, para que se puedan hacer chequeos de forma rápida durante el vuelo. Bueno, acá les comento un poco cómo funcionan los transformadores, los autotransformadores. Ustedes ya conocen cómo funcionan porque tienen aprobado electrotecnia, así que esto lo pasamos por alto. Fíjense, dice, normalmente se emplean la transformación de 115 a 26 para alimentación de sistemas indicadores de presión, temperatura, posición, algunos sistemas de iluminación de cabina o para niveles reducidos de tensión de 5 volts de alterna. Miren, también hay 5 volts de alterna para iluminación. Ahora hay que ver si las naves modernas siguen utilizando estos 5 voltios. Tengan en cuenta que todo lo que es iluminación ahora está todo trabajando con LED, así que probablemente ya haya más continuo que alterna operando en las aeronaves modernas para iluminar. Bueno, acá les comenta que el 787 y la 350 emplean autotransformadores para convertir 230 de alterna de la generación de 15 viceversa para alimentación de carga de tensión y potencia. Bien, transformadores rectificadores. Bueno, los rectificadores es un transformador que además tiene un puente de diodo para convertir la alterna en continua. ¿Estamos? Y tienen esta pinta. Ventilación, conexiones, ¿sí? Muy común dice que en los aviones equipen varias unidades de transformación para alimentar las distintas barras de continua, llamamos que son las barras. Las corrientes típicas suelen ser de 50, 100, 200 y 250 amperes. En algunos aviones como el A380 se emplean los rectificadores denominados BCRU o Battery Charge Rectifier Unit, que ya lo vimos, ¿sí? Que son para controlar la carga de la batería, ¿sí? Autotransformador rectificador, bueno, acá les comento el autotransformador rectificador y acá les explica cómo funcionan los inversores, que son dispositivos encargados de convertir corriente continua de las baterías en alterna a frecuencia constante. Trabajan con un nivel de tensión de entrada entre 26 y 29 voltios de continua y son capaces de entregar una señal de tensión de 26 voltios en alterna y otro canal de 115 voltios en alterna. ¿Estamos? Están formados por puentes de tiristores o transistores MOSFET combinados con diodos, bueno, eso es el margen, ya que no son electrónicos. Por lo general, cuando ustedes tienen inversores y fallan, es porque se queman estos componentes, se reemplazan con facilidad, ¿sí? En aviación comercial se suelen instalar dispositivos que manejan potencias de 1 kVA, inversores estáticos de 1 kVA, 2,5 kVA en el caso del 3.8, 1 kVA en el caso del 3. ¿Sí? Localización del sistema de generación, bueno, los motores, los generadores principales y los de backup, ya dijimos, van en los motores. La turbina de impacto, realmente abajo del ala o cerca de la trompa, en la parte de abajo, por supuesto, de la aeronave. Y las APU muy comúnmente en la cola, ¿sí? Tomas de potencia externa cerca de la nariz y el compartimento eléctrico-electrónico también cerca de la cabina, debajo de la cabina.
para poder tener acceso rápido en un vuelo. Vamos a ver un poquito, ahora vamos a entrar en lo que es la distribución. Vamos a ver cómo son los sistemas de distribución, pero primero tenemos que ver qué es lo que tenemos que alimentar con este sistema de distribución. O sea, el sistema de distribución lo que va a hacer es llevar la potencia eléctrica desde los generadores a los equipos que necesitan la potencia eléctrica, ¿sí? Además, tienen que ser capaces de proteger al sistema y a los equipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Estos equipos que necesitan potencia eléctrica se los conoce como consumidores o servicios. En las aeronaves siempre vamos a tener tres categorías. Vamos a tener la primera categoría, que son los servicios o consumidores no esenciales. Después tenemos los esenciales y los vitales. Esto se lo vamos a leer para que quede claro. Dice, los no esenciales son todos los servicios que pueden desconectarse o quedar sin alimentación en caso de una emergencia, ¿sí? O sea, sin afectar la seguridad en el momento en que haya una emergencia en el vuelo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la carga de los generadores, ¿no? O de la fuente de generación. También, si yo tengo un problema de un cortocircuito, también reducir y desconectar todo eso de ese circuito que me está generando esa falla. Estas cargas se conectan a barras de distribución que se denominan barras principales, ¿sí? O barras de generador que reciben directamente la alimentación del generador y siempre van identificadas como barras de consumidores no esenciales. Pueden ser de continua y de alterna. Ejemplos de estos son, por ejemplo, servicios de cocina, los televisores para los pasajeros, ¿no? Todas las cosas que podamos apagar en el caso de una emergencia, ¿sí? Después tenemos los servicios esenciales o consumidores esenciales, que son aquellos mínimos necesarios para asegurar el vuelo. En caso de una emergencia, tenemos que poder seguir volando de forma segura. Entonces, todos estos esenciales tienen que seguir siendo alimentados. Van conectados a barras que suelen denominarse barras esenciales, alimentadas siempre por al menos un generador principal, APU o de emergencia, o desde las baterías del avión. Normalmente los aviones disponen de barras esenciales tanto en corriente alterna como en continua, ¿sí? Ya dijimos que necesitamos alterna para los indicadores de posición y continua para todo lo que es la electrónica, ¿sí? Comunicaciones y demás. Además necesitamos alterna también para las bombas de los tanques, así que también van a los servicios esenciales. Y por último tenemos los servicios vitales, ¿sí? Los servicios vitales están formados por los equipos necesarios para realizar un aterrizaje de emergencia. O sea, después de un aterrizaje de emergencia tienen que seguir operando. Estos equipos van conectados a barras que se denominan barras calientes, barras de reserva o barras de emergencia, ¿sí? Son vitales, no se pueden desconectar nunca. Dentro de este grupo hay cargas tales como alumbrado de socorro en cabina de pasajeros y tripulación, sistemas de radio, sistemas de control de combustible, sistemas de protección de incendios. Todo vital. Todos los aviones disponen de barras calientes o reserva para alimentar equipos en corriente continua y alterna. Las barras en continua se alimentan directamente por las baterías del avión sin ningún dispositivo de corte que interrumpa el suministro de energía. Por eso se los llama barras calientes, porque no hay nada que corte la energía entre la batería y eso que estemos conectando ahí. En el caso de barras alternas también se alimentan desde baterías a través de un inversor. Bueno, en el caso de la alterna vamos a tener inversor. ¿Sí? El sistema eléctrico de un avión dispone de varias clases de barras, ¿sí? Las barras son unas barras, ¿sí? de conductor de cobre, ¿sí? Donde yo voy conectando los distintos consumidores con sus respectivos cables, ¿sí? Las más comunes son barras principales, esenciales, de emergencia, de batería, de asistencia en tierra, de servicio en tierra, barras calientes y barras específicas para lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Cada barra está asociada a diferentes generadores del sistema, están interconectadas entre sí. Ya vamos a ver que hay distintos conmutadores o relés que van trabajando y van operando de acuerdo, van conectando barras de acuerdo a lo que vayamos necesitando en la aeronave. Eso antes se hacía de forma semiautomática, mucha manual, y ahora es prácticamente todo automático, controlado por software. Y vamos a ver un esquema simplificado de lo que sería
vamos a continuar un poquito, un sistema de distribución moderna, un esquema general de sistema de distribución. En negro es la alimentación principal y en rojo la alimentación de respaldo. Vamos a empezar por acá arriba. Tenemos en la parte de arriba la sección de generación, donde están los generadores principales, la APU, la RAT. Después viene lo que es la distribución primaria. La distribución primaria lo que se encarga es de gestionar la potencia que viene desde los generadores, ¿sí? Y dirigirla hacia la distribución secundaria, que va acá abajo. La distribución primaria se encarga de la gestión de la configuración del sistema, de vincular la generación con la distribución secundaria. Pero también en la distribución primaria se conectan servicios que necesitan gran consumo o servicios no esenciales de alterna, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos la operación normal, sería en el caso del generador 1, ¿sí? Alimentando la barra de corriente alterna número 1, a través de la barra de corriente alterna número 1, la barra de esenciales de alterna. Acuérdense, los esenciales tienen que seguir operando en caso de una emergencia. Y también a través de la barra 1 de alterna, alimentamos a través de un transformador rectificador la barra principal de continuo. Y de ahí vamos a los servicios no esenciales de continuo en este caso. Además de esa barra principal de continuo, vamos a la barra de la batería. Y a través de la barra de la batería pasamos a la barra de esenciales de continuo, ¿sí? Y alimentamos los servicios esenciales de continuo. Por acá abajo tenemos la batería 1, que va conectada a través de su cargador a la barra de batería. Y además nos manda también a una barra de reserva de continua, donde van conectados los servicios vitales de continua que ya mencionamos, que tienen que funcionar siempre. Entre la batería y la barra esta de reserva donde van los de continua, no hay ningún interruptor. Es una barra caliente esta barra de reserva. Del otro lado tenemos el generador 2, que alimenta una barra principal de corriente alterna 2, de donde van las cargas de gran consumo. Y de ahí nos vamos a la distribución secundaria a través de un transformador rectificador a la barra principal de corriente continua, donde tenemos de nuevo servicios no esenciales de continua. Y ahí se muere, ¿sí? Fíjense, en caso de operación normal, la barra de batería se alimenta a través de el generador 1, el transformador rectificador 1, que va desde el generador 1 a la barra principal y continua. Si hay una falla del generador 1, podemos alimentar los esenciales de continua desde la barra de batería alimentada a través de la barra principal de corriente continua del generador 2. En caso de que falle el generador 1, también podemos alimentar la barra principal 1 mediante estos contactores, ¿sí?, de enlace desde la barra principal de alterna número 2. Si falla el generador, abrimos este contactor del generador número 1 y aislamos el contactor que está en falla. Si hay un corto acá en la barra esta, bueno, aislamos la barra desde el generador y la aislamos directamente del resto del circuito y seguimos alimentando, fíjense, los esenciales de alterna desde la barra principal de alterna del 2, y ahí hay una carga de reserva de alterna para los vitales. Y de esta forma siempre estamos pudiendo alimentar un lado del otro, ¿sí?, en caso de ser necesario. Bien, vamos a seguir adelante. Después ustedes ya van a tener que pegar una buena leída de esto porque en el coloquio me van a tener que contar cómo funciona el sistema eléctrico de una aeronave, que ya se las voy a mencionar más adelante, ¿sí? Bueno, acá les explica lo que ya estuve explicando. Después le pegan una leída y les queda todo bien clarito. Bueno, acá les comenta sobre la distribución primaria que ya vimos. Dice el sistema de distribución primaria es el primer nexo de unión entre el sistema de generación y las cargas consumidas. La salida de fuentes de generación se llevan a través de conductores denominados feeders, ¿sí?, o alimentadores, a las barras de distribución principales de alterna que están en la distribución primaria. La distribución primaria se encarga de la gestión y distribución de la energía procedente de los generadores primarios, alternadores, auxiliares, GPU, también de los de emergencia o backup, ¿sí?, a la distribución secundaria. O sea,
gestiona y distribuye, ¿sí? Desde la distribución primaria, parte todo el sistema eléctrico del avión alimentando las cargas de gran consumo, distintas barras de corriente alterna y las unidades de transformación o conversión para proporcionar energía a los circuitos de corriente continua. Bien, bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Estamos? De acuerdo a cómo se vinculen los distintos generadores, ¿sí? Vamos a tener que hay sistemas de distribución primaria de tres tipos. El más simple es el sistema de distribución primaria de barra partida, que es el que ya vimos. Después tenemos uno que es de barras paralelo y después tenemos otro que se llama partido modificado. El sistema de barra partida tiene esta pinta, es lo que vimos recién. ¿Por qué es de barra partida? Porque el sistema está dividido, en este caso está dividido en dos, está partido. Es decir, si tenemos dos generadores, cada generador alimenta una parte de la aeronave independiente del otro. Acuérdense que son generadores de alterna trifásicos, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos alimentar toda la aeronave desde un generador, ¿sí? No vamos a tener problema, porque vamos a tener todo alimentado con la misma frecuencia y fase, porque va a salir toda la tensión, todas las señales desde un generador. Ahora, si queremos tener los dos generadores conectados y entrelazados, ya no podemos porque necesitamos que estén las fases y las tensiones de los dos generadores o sea, las fases estén sincronizadas y las tensiones sean iguales. Para la fase sincronizada para evitar que haya distorsión de las señales. Y sincronizadas, ¿sí? Y las tensiones tienen que estar reguladas de iguales las dos, los dos generadores, para evitar que se cargue más uno que otro. Entonces, el de barra partida nunca va a tener todos los generadores operando en conjunto en todo el sistema. Siempre va a estar partido el sistema. Solamente va a operar todo el sistema en conjunto cuando no hay un solo generador operativo. Por lo general se usan aviones bimotores. Después tenemos la distribución en paralelo, generalmente usada en aviones trimotores, ¿sí? Que tiene esta pinta. Fíjense, acá tenemos los tres motores, la APU, pero además acá abajo tenemos algo que se conoce como barra de sincronismo. ¿Qué es la barra de sincronismo? Es la barra, ¿sí?, encargada de mantener todo en sincronía. Es decir, los generadores, además de tener regulada la frecuencia y las tensiones, tienen que estar regulados en fase para que todas las fases entren iguales, ¿sí?, para que puedan alimentar el sistema de forma simultánea sin ningún problema. La ventaja de esto, de este sistema sobre el otro, el de barra partida, y sobre este, es que si llega a fallar acá uno de los generadores, si falla el generador 1 y yo lo saco del circuito, no tengo que conmutar nada, ¿sí? Es decir, todas las cargas van a seguir alimentándose desde, fíjense, desde las barras, desde la barra de sincronismo. Es decir, sale un generador, los otros dos van a tomar la carga sin darse cuenta prácticamente, sin haber ninguna conmutación. Por eso es un sistema que es más sencillo en lo que se refiere a la respuesta ante una falla, ¿sí? Lo que se complica es mantener sincronizados los generadores, ¿sí? O sea, la exigencia es poder mantener sincronizados esos generadores. Entonces necesitamos un dispositivo que mantenga el sincronismo de los generadores. Y por último, bueno, acá los compara el sistema paralelo. El sistema paralelo, que es el que vimos recién, aprovecha la capacidad de los generadores con más eficiencia porque se distribuye más pareja la carga. Entonces podemos obtener una mayor eficiencia en la generación. Y si la pérdida de un generador no supone la pérdida de energía primaria en el conjunto del avión, en el caso de fallo, la distribución de carga del resto de los generadores es automática. En el sistema paralelo, todos los generadores necesitan trabajar en sincronismo. Magnitudes como el voltaje, la frecuencia y la fase de sincronizarse con margen de tolerancia muy reducido. ¿Vamos? Esa sería la exigencia de ejemplo. En la barra partida tenemos un sistema más simple, es más fiable al ser más simple, pero las faltas como las corrientes de cortocircuito o diferenciales tienen menor magnitud, permitiendo que los elementos de corte sean más pequeños. Bueno, claro. Tenemos elementos más pequeños, ¿sí?, de control. Los problemas en la sección del sistema eléctrico solo afectan al generador asociado, ¿sí? En algunos casos, los sistemas aislados
pueden diseñarse para trabajar sincronizados, no paralelos y eliminando posibles problemas de frecuencia que pueden afectar a sistemas como... Claro, bueno, cuando nosotros trabajamos con una barra partida, lo que se trata de hacer también es de sincronizarlos de una forma más rústica, no tan fina como en el caso del sistema paralelo, para evitar que haya problemas, o sea, no para que trabajen en paralelo, sino para evitar que haya interferencia con sistemas sensibles como pueden ser los radares de las aeronaves, ¿sí? Y por último tenemos una combinación de los dos sistemas que se utiliza por lo general cuando tenemos 4 motores, que se conoce como barra partida modificada, que tiene esta pinta, ¿eh? En este caso el 747, tenemos generador 1, 2, 3 y 4, barras de sincronismo para el 1, 2, barra de sincronismo para el 3 y 4, y una interconexión para las dos barras de sincronismo, que en estado normal está siempre cerrado, estos siempre están conectados estas dos barras. Este sistema puede trabajar partidos, si yo abro acá, tengo sistemas partidos, ¿sí? En paralelo para el generador 3 y 4, o en paralelo para el generador 1 y 2, pero independientes uno del otro. Entonces, por eso se lo denomina sistema modificado. Y el esquema es igual que en el caso anterior. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Hay alguna duda? Bueno, 6 minutos. Por el momento no, profe. Bueno, va. Como ustedes vieron, tenemos la generación, la distribución primaria, con las distintas estructuras que puede tener, y ahora tenemos que ver la distribución secundaria. Este es el sistema más complejo, el secundario, porque en el secundario va todo, o todo, va la mayoría de las cosas, ¿sí? Vamos a leer un poquito. El sistema de distribución secundaria se encarga de distribuir la potencia procedente del sistema de distribución primaria a las diferentes barras de corriente alterna, esenciales, etc., y dispositivos de transformación y conversión, que ya los vimos, para alimentar las barras de corriente continua del sistema, ¿sí? Este sistema está asociado a circuitos tanto de corriente continua como de alterna, con consumos medios y altos, pero siempre menores que los que forman la distribución primaria. El sistema de distribución secundaria es capaz de autoconfigurarse, ¿sí? De acuerdo a cómo está el sistema eléctrico, si hay alguna falla o está fallando, el sistema se va reconfigurando. ¿No? Es moderno, todo por software eso. Entonces se van reconfigurando los sistemas secundarios para poder seguir operando de forma segura. Hay muchos relés dando vueltas, ¿sí? Hay relés mecánicos y ahora hay cada vez más relés sólidos, de estado sólido, ¿sí? Para realizar estas operaciones. Dicen, aviones de nueva generación como el A380, 1787, se han comenzado a instalar controladores de potencia de estado sólido, o SSPC, por Solid State Power Controllers, para distribución secundaria. De esta forma sustituyen relés y disyuntores térmicos por dispositivos más pequeños y ligeros que pueden realizar las mismas funciones. Unidades de control del sistema de distribución. Ya no solo tenemos que distribuir, como mencionamos al principio, sino que además hay que controlar esa distribución. Entonces, los sistemas modernos incorporan los SMU, que son los Electrical Contact Management Units, ¿sí? De acuerdo al fabricante se pueden conocer como una forma o como otra. Son sistemas que son controlados por software, ¿no es cierto? Son computadoras que controlan lo que pasa en el sistema de distribución secundario. Dice, las unidades reciben información de diferentes dispositivos del sistema eléctrico, unidades de control de generador, paneles de control en cabina, diferentes contactores del sistema desde propias barras de distribución. Dependiendo de los datos obtenidos, los microprocesadores determinan el estado de los principales contactores del sistema de distribución y los controlan. Entre las funciones de las unidades de control, ¿sí? Tenemos controlar la conexión y desconexión entre las fuentes de generación y las barras de distribución, ¿sí? Detectar la ausencia de tensión en las barras de distribución, coordinar la operación entre las barras, o sea, coordinar la operación entre barras para evitar que haya barras que se carguen más que otras, ¿sí? Impedir alimentar barras que ya están energizadas, ¿sí? Controlar los contactores de enlace de barras y diferentes contactores y relés del sistema de distribución. Además de estas funciones, también envían datos del funcionamiento del sistema eléctrico a las pantallas instaladas en cabina, o se le mandan información a los pilotos y crean registros de fase. ¿Estamos? Dice, las aviones actuales han instalado al menos una unidad de control de barra, aunque en función de sus características puede instalarse más.
La ubicación de este dispositivo suele estar en el compartimento eléctrico electrónico junto a otros dispositivos como las baterías, unidades de control general, etc. ¿Qué es lo que pasa? El sistema eléctrico es el que más está evolucionando. Es más, el 787, si ustedes se acuerdan en la clase anterior, es la vez que más dispositivos eléctricos incorpora en la historia. Por eso tiene una gran necesidad de carga, de generaciones de carga eléctrica. ¿Sí? No solamente hay que generarla, sino que además hay que gestionarla, esas cargas. ¿Sí? Entonces, los sistemas son cada vez más complejos y se ha desarrollado, surge un sistema, mejor dicho, últimamente, conocido como LMS, ¿sí? O Electrical Load Management System. ¿Sí? Estas unidades, les voy a leer un poco, se han ido incorporando los sistemas de distribución, trabajan en conjunto con los CGU, los SMU, etcétera, que mencionamos recién, y se encarga de gestionar todo el sistema. Le van a pegar una edita, esto es lo que se viene, así que simplemente mencionarlo porque es tan complejo que ponerse a describir cómo opera un sistema de este tipo nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero ustedes tienen que conocer que eso es lo que está, o sea, todo el gran consumo eléctrico se hace a través de sistemas de gestión manejados por software. ¿Sí? Somos cada vez más dependientes de las computadoras, no solamente en la comunicación con los celulares, sino en el vuelo de los aviones. Eso indefectiblemente es y va a ser así siempre. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura de distribución. Imagínense hoy en día una aeronave como un 787, que es una aeronave grande, con miles de dispositivos electrónicos operando. ¿Sí? Hay que llevar cables a todos lados. Entonces, el objetivo del ingeniero, ¿cuál es? Cortar los cables. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar los cables? Para cortar cables, ahorrarnos peso en cables, ¿sí? Si cada vez tenemos más dispositivos para alimentar. Entonces, lo que se ha hecho ahora es utilizar lo que se conoce como una arquitectura de distribución, de potencia eléctrica descentralizada o distribuida. ¿Sí? Los aviones tradicionales lo que se hacía era tener un punto donde se concentraba todo el sistema de distribución, los sistemas de protección, los sistemas de control de generador, los fusibles, los contactores, estaba todo en un solo lugar, generalmente, como dijimos, debajo de la cabina del piloto, y de ahí se mandaban cables a toda la aeronave. Como ven acá, esto es una arquitectura centralizada. Tenemos un punto central y de ahí distribuimos toda la alimentación a todos los consumidores que tengamos. Entonces, si el avión es grande y tiene muchas cosas que necesitamos alimentar, tenemos cables muy largos. Eso implica peso. ¿Sí? Peso igual combustible, igual mayor costo operativo de la aeronave. Entonces, lo que se hizo fue migrar a esto, o sea, lo que se está haciendo es migrar a este tipo de configuración, donde ya la distribución secundaria se encuentra descentralizada. Es decir, hay puntos donde hay concentración de equipos de control, ¿sí? Y desde ese punto de control, de transformación, ¿sí? Y desde ese punto se alimentan a las cargas que están cerca. Entonces yo, de esa forma, descentralizando la distribución secundaria, ahorro un montón de peso en cables. No solamente eso, sino que además es mucho más sencilla la instalación de todos estos dispositivos. Porque no tengo que cablear toda la aeronave, sino que simplemente cableo desde los puntos de distribución, de estos puntos de concentración. ¿Sí? Y además es más sencillo el mantenimiento porque es más fácil reparar las fallas, ¿sí? O averías que haya que reparar en función de dónde se encuentra. En el caso de tener todo un panel que es una maraña, en el caso más viejo, en el caso más nuevo tenemos todos puntos más chicos, distribuidos, donde son más fáciles de acceder y de reparar. Eso es una distribución descentralizada o remota, como le nombran en este caso. Distribuida, descentralizada. ¿Sí?
Bien. Vamos a hacer ¿les parece que hagamos un intervalo? ¿Sí? Hacemos un corte de unos 15 minutos y volvemos. ¿Sí? Yo Bueno, profe. estoy grabando, pero todo muteado, así que si alguien habla no lo voy a escuchar. ¿Sí? Pero en 15 minutos vuelvo. Perfecto.